¿Alguna vez se habría podido pensar que los animales tuvieran su propio sistema político, su propio régimen, sus propias reglas? Seguro ello sería una genuina rebelión en la granja, y es esa misma la narración que crea el afamado autor George Orwell, quien logra retratar de manera ficticia muchas situaciones que se asemejan a los aspectos sociales, culturales y económicos de la actualidad del mundo y también en sucesos del pasado. Se estarán preguntando de qué trata esencialmente el texto Rebelión en la Granja. Pues bien, esta narración cuenta con variados detalles que dan cuenta de analogías encaminadas a la explotación de la clase obrera, las dictaduras, la lucha de clases sociales, la ínfima calidad de vida de un proletariado trabajador y la primacía de una raza que se puede entender desde el concepto de oligarquía, desde la cual se perturban la voz de los protestantes, los derechos y la revolución con que algún día todos estuvieron de acuerdo. Lo anterior son los temas esenciales que se desarrollan en la narración. En términos generales, esta se resume a lo sucedido en la granja Manor de una llanura de Inglaterra. Esta estaba controlada por un humano tirano, Jones, que maltrataba a los animales. Tenía vicios que lo llevaban a maltratar a su entorno, era descuidado y sacaba ganancias del trabajo duro de los animales. Por tales motivos, un viejo cerdo llamado el Mayor tomó la vocería e invitó a que deberían hacer una rebelión, criticando a la raza humana por servir únicamente a sus intereses propios, porque el producto de su arduo trabajo era el valor que el granjero ganaba a cambio. El Mayor anunció que ellos debían dejar de padecer hambre y dejar el trabajo en exceso, y que para ello debían expulsarlo. Así fue como en esa reunión donde se expresó tal mensaje, se proclamaron mensajes sobre un futuro feliz en que se realizaría la rebelión y de que todos deben buscar la libertad. Pocos días después, el Mayor murió, pero en su cargo quedaron los dos cerdos más inteligentes de la granja, Bola de Nieve y Napoleón. Ellos prepararon al resto de animales para que un día, en uno de los ataques de rabia que solía tener Jones a costas del alcoholismo, pudieran perseguirlo entre todos y así poder expulsarlo y hacerse únicos dueños de la granja. La granja ese día tomó el nombre de Granja Animal y la palabra manor fue erradicada en el marco de que los animales fueran los propios dueños de su trabajo y de sus ganancias producidas por igual. Fue de esta manera como los cerdos planearon los mandamientos de que cualquier evento u objeto relacionado con humanos debía ser sancionado y que todos los animales son iguales. Además, ningún animal podría asesinar a otro y todos los tratos debían darse por igual. Pese a ello, los cerdos nunca trabajaron, sino que dirigieron con el argumento de que eran los más especializados para esta tarea. Todo marchaba bien en la granja y los animales comían y descansaban mejor, pero los cerdos mencionados tuvieron una disputa tan fuerte frente a la construcción de un molino en la granja que Napoleón ideó un plan para expulsar a Bola de Nieve y así poder ser el único líder supremo de la granja, en quien recaerían todas las decisiones, como una vez sucedió con el señor Jones. Al cabo de un tiempo se comenzaron a dirigir la mayor y mejor parte de los recursos alimenticios a los cerdos, y Napoleón solo calumniaba sobre los actos heroicos que había hecho Bola de Nieve, y argumentando así que todo lo bueno que sucediera en la granja debía atribuirse a este líder Napoleón. Desde ese momento, Napoleón ni siquiera dispuso debates, sino que solo informaba decisiones tomadas por él. Napoleón de repente comenzó a contactar a un abogado por fuera de la granja para comercializar con humanos y los mandamientos mágicamente comenzaban a cambiarse. Ahora resultaba que Napoleón sí podía romper la regla y hacer uso del dinero y contactarse con los aborrecidos humanos. Además, los cerdos comenzaron a habitar la casa en que vivía Jones, con lujos, y recurrían a engañar y hacer un mal uso de la retórica, persuadiendo al resto de animales con el argumento de que ellos eran los más inteligentes, que debían descansar bien y que los mandamientos estaban mal recordados por el resto de animales, cuando en realidad los cerdos los estaban modificando. La dictadura se hace aún más evidente cuando Napoleón comienza a masacrar indiscriminadamente a otros animales, que buscaban nada más que una rebelión en su contra para retomar la inicial. En ese momento los cerdos comienzan a adaptar cada vez más los comportamientos humanos
y la opresión sobre los diferentes sectores de la granja, como los animales obreros y los intelectuales, se hace aún mayor. Estos son silenciados y no pueden asociarse en sindicatos. Los demás animales se dan cuenta de que todo está perdido cuando los cerdos hacen que ellos los alaben vestidos con prendas de humanos y caminando en dos patas, lo cual al inicio era completamente castigado por el hecho de caracterizar a una raza que se aprovechaba de los trabajadores y de su propia esclavización. Finalmente, los animales considerados como súbditos se enteran de que en la casa se está llevando a cabo una reunión con humanos para sellar contratos y Napoleón determinando sin posibilidad a la revolución de que la granja volvería a llamarse Granja Manor, bajo su dirección y bajo su propio apoderamiento de los recursos. La raza humana y los cerdos celebran oligárquicamente. ¿A qué conclusiones llega el autor frente al tema tratado? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta el contexto social del autor. Orwell simpatizaba con los ideales socialistas, creía en la igualdad y la justicia social. Su visión del socialismo enfatizaba la importancia de evitar tanto la burocracia como el autoritarismo. Orwell fue un feroz crítico de los regímenes totalitarios, tanto de derecha como de izquierda. Su experiencia en la Guerra Civil Española y su posterior lucha contra el estalinismo en la Unión Soviética lo llevaron a desconfiar de los regímenes que restringían las libertades individuales y que ejercían un control absoluto sobre la sociedad. Por lo que una postura concluyente que se puede extraer del relato es que este comprende una sátira a la revolución socialista, por lo que ésta inicialmente comprendía los principios igualitarios y que defendían al proletariado por Lenin, y los cuales se convirtieron en una dictadura sangrienta por Joseph Stalin, como dictador que buscaba anular a sus opositores y hacerse único dueño de los postulados socialistas. Ante ello, se puede decir que George Orwell, frente al tema, llega a la conclusión de querer promover la justicia social, ser un crítico de las injusticias y del abuso de poder, demostrando cómo el totalitarismo es un escenario mordaz en el que las masacres traducen lo que inicialmente debería ser una igualdad y una sociedad beneficiada. ¿Cuáles son los orígenes o causas que generaron el texto? Esta pregunta se puede vincular con la cuestión anterior. Básicamente, en el año de publicación de este libro, Rebelión en la Granja, el cual es 1945, existen en el mundo problemas a nivel económico y social, como los que han sido ya mencionados, y de esta manera, para un escritor revolucionario y decidido como George Orwell, es necesario promover los ideales que van en contra de las ideologías que marginan al pueblo. Estos sucesos que involucran discriminación y exclusión de pensamientos a gran escala, como la dictadura de Stalin bajo la mala interpretación de los mandamientos socialistas y la polarización de la Guerra Civil Española, dan paso a la analogía proyectada por George Orwell, como también se ha hecho en otra de sus obras, como 1984. Básicamente, los orígenes de esta narración se remontan al ímpetu del escritor por querer enfrentarse al poder y publicar lo indecible de su época. Ahora bien, ¿qué efectos o proyecciones puede tener el tema? Esta pregunta la puedo responder por las consecuencias que tuvo el libro en mí. La narración le permite al lector pensar en cómo la vulnerabilidad de los animales de la granja se adecúa perfectamente al contexto que sufren los seres humanos oprimidos por dictaduras, en las que la opinión, además de no poder ser revelada, es completamente ofuscada por leyes que solo traen beneficio a quien las emite, como por ejemplo sucede en la actual dictadura venezolana, que ha perpetuado al mismo dirigente durante años de marginación. Lo que intento decir es que las proyecciones del relato es abrir el pensamiento crítico frente a las muchas análisis que se pueden hacer a los dirigentes déspotas. En mi caso, pude concluir que un efecto de los mismos es que buscan la obediencia del pueblo en busca de su aprovechamiento insano de recursos y además quieren culturizar o colonizar ideológicamente cuando no hacen más que vulnerar al pueblo. Esto también permite proyectar y tiene un efecto en el análisis de la dinámica social frente a la lucha de clases.
evidenciando que el proletariado, siendo quien más trabaja por la sociedad, es quien se ve más vulnerado por quienes obtienen una plusvalía de los mismos. ¿Qué asuntos sociales, políticos, económicos, culturales que conozco pueden relacionarse con el tema tratado en el texto? Pues bien, a nivel social se evidencia la lucha de clases. En un nivel político se halla el despotismo, la dictadura, la promoción de ideales opresores en contra del pueblo y que los hacen vulnerables frente a las decisiones comunes. En cuanto a lo económico, se encuentra el mal empleo de los recursos financieros de las naciones. Y en un aspecto cultural se encuentra la abolición de ideas opositoras que deberían caracterizar a una sociedad de libre pensamiento en la que no se encontrarían ninguno de los problemas mencionados. En mi conocimiento, podría decir que este escenario se asemeja a cualquier dictadura, tanto de la sociedad actual como del pasado. Centrados en el contexto venezolano, por ejemplo, este gobierno se autodenomina como una democracia participativa, pero este régimen realmente se comporta de forma autoritaria y antidemocrática. Existe una centralización significativa del poder en el Ejecutivo, sea represión política que incluyen arrestos arbitrarios, detenciones de opositores políticos, uso excesivo de la fuerza, entre otros casos, y como si fuera poco, se dan violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y restricciones a la libertad de expresión. De hecho, nada podría asemejarse más a los sucesos desarrollados a lo largo de la maravillosa analogía de Rebelión en la Granja. ¿En qué tipo de texto podemos ubicar el libro? Bueno, en cuanto al análisis literario, se puede decir que este es de carácter narrativo, por el hecho de que cuenta con los 5 elementos claves. Primero, personajes, que en este caso son los animales de la granja y los humanos inicialmente despreciados. Segundo, espacio, o sea, las granjas inglesas. Tercero, un narrador de focalización externa estando fuera de la acción, pero siendo omnisciente al conocer todo de todos los personajes, incluidos pensamientos y sentimientos. Cuarto, un tiempo, el cual es el pasado. Y quinto, acciones que permiten que la narración y sus temas tomen sentido. Pues bien, ahora sí, se puede decir que la narración se clasifica en la tipología de fábula. Esto se debe a que parte de un contexto general, en donde, por medio de la prosa, primero se relatan hechos sencillos desde su inicio hasta su fin. Segundo, solo se da una línea argumental en la que la trama alimenta su complicación, siendo el suceso dirigido por medio de un inicio, complicación y desenlace en torno a un mismo problema, es decir, en torno a una misma macroestructura. Además, se cuenta con una unidad de efecto o función del lenguaje primordial, la cual es reflexiva. Y adicionalmente, se busca crear una moraleja, es decir, una reflexión desde la fantasía, por lo que la personificación que se lleva a cabo durante el texto son animales que toman acciones humanas, lo cual, además de ser ficticio o sea inventado, también es inverosímil, o sea, fantástico. La corriente en que se clasifica este texto es la ciencia ficción en la categoría de distopía posguerras. Esto se debe a que presenta una hipotética sociedad donde un gobierno totalitario ejercido sobre el día a día degrada el individualismo en términos absolutos en favor del pensamiento único, provocando así la deshumanización de la comunidad, en el caso del libro, en términos de animales. ¿Qué opinión me merece lo que propone el autor y cuál es su actitud? La actitud de George Orwell podría pensarse que es sesgada por lo que describe las situaciones desde su propia experiencia, pero yo considero que realmente él describe una actitud crítica, por su tono cuestionador de las dinámicas sociales, buscando retratar por medio de argumentos válidos la verdadera crueldad que se vive en los territorios que sufren regímenes. ¿Cuál es el objetivo o propósito del narrador? El narrador tiene un propósito, claramente, pero para que esto pueda darse, en primera instancia, el autor real crea al autor implícito, quien construye la composición por medio del contexto y de las experiencias del real, quien en este caso sería Orwell. Ahora, esta entidad asumida para hacer el libro construye a su vez el narrador adaptado a un arquetipo de lector, es decir, al narratario.
A partir de allí, se puede decir que el narrador creado por el autor implícito busca un público que se adapte y comprenda la sátira a las dictaduras comunes que tiene por objetivo, en este caso, a la perpetuada en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, para generar efectos como los mencionados anteriormente. ¿Cuáles son mis explicaciones o argumentos a favor de lo que afirma el autor? La revolución dada en la rebelión en la granja se puede ver como un acto de resistencia contra la opresión y la injusticia, impulsado por el deseo de igualdad, autodeterminación y el ideal utópico de convivencia armoniosa. De este modo, y vinculado con lo que he venido mencionando, me encuentro en una posición a favor de lo analizado por George Orwell, porque las dictaduras, además de ser fatídicas, son irreverentes con la población, como él mismo lo difunde. Básicamente no son más que sangre que se derrama por el hambre de poder, por la característica humana de siempre estar en busca de más, sin importar a quién se le pase por encima, o despreciando el hecho de que está arrasando con los derechos e ideales escogidos por una nación. Estoy de acuerdo con este tipo de actitudes, porque la revolución puede ofrecer la oportunidad de transformar un sistema político o social injusto en uno más equitativo. A través de la acción revolucionaria se pueden implementar cambios estructurales que beneficien a la mayoría de la población y promuevan la igualdad de oportunidades. Al unirse en torno a un objetivo común, las personas pueden fortalecer su sentido de comunidad y solidaridad, fomentando así un mayor compromiso con la democracia y con la justicia social. Adicionalmente, creo que las voces que son marginadas por los gobiernos tiranos, es decir, el pueblo y la prole, tienen el derecho a rebelarse en torno a luchar por lo que merecen, y la manera en como George Orwell lo afirma es más que acertado. ¿Cuál es mi visión frente al libro y cómo lo califico? Además de calificar el libro como un éxito total por la capacidad de involucrarse con la fantasía, dando cuenta de un contexto que es rutina para muchas sociedades, lo considero muy realista. Y además de ello, puedo decir que desarrolla una postura que conecta perfectamente con la mía, al demostrar que una sociedad democrática no tiene cabida a ser dirigida en una forma absolutista, que margine al pueblo, cuando éste es quien merece la uniformidad de los derechos, como también el ser escuchados. Muchísimas gracias por su atención. Este fue un análisis literal y social frente al libro Rebelión en la Granja. Si no se lo han leído, no se pierdan la oportunidad de hacerlo.